Hola, la paz del Señor. Mi nombre es Amparo. Hoy quiero contarles un testimonio sobre cómo la soberbia puede disfrazarse de autoridad espiritual y cómo Dios nos da las fuerzas para enfrentarla cuando todo parece perdido. Lo que viví tal vez les ayude a discernir entre un verdadero siervo de Dios y alguien que solo busca poder. La voz del pastor Elías Montalvo resonó en el templo como un trueno. Yo soy el ungido de Dios y nadie puede tocarme. Lo dijo señalando a mi esposo Miguel frente a toda la congregación. Frente a las 200 personas que nos conocían desde hacía 15 años. Frente a nuestros hermanos en la fe. Miguel estaba de pie junto a las bancas del fondo. Había levantado la mano para hacer una pregunta durante el servicio del miércoles. Una pregunta sencilla sobre el uso de las ofrendas especiales que habíamos recolectado para las misiones. Nada más. Una duda legítima. Pero el pastor Elías lo interrumpió a mitad de frase, con los ojos encendidos y el micrófono como un cetro de poder. El que se atreve a cuestionar al ungido, cuestiona a Dios mismo. Sentí que el aire se me escapaba de los pulmones. Miguel no respondió. Simplemente bajó la cabeza y se sentó. Vi cómo sus hombros se encogían, cómo su rostro se ponía rojo. La humillación era palpable, física, como si le hubieran dado una bofetada delante de todos. Yo apreté mi Biblia contra el pecho y cerré los ojos. Pero por dentro algo se quebró. Y al mismo tiempo algo despertó. Si alguna vez han visto a alguien bueno ser humillado injustamente por quien debería protegerlo, entonces entienden lo que sentí esa noche. Si esta historia les está tocando el corazón, les pido que me dejen un like y se suscriban al canal, para que este testimonio llegue a más personas que necesitan saber que Dios no abandona a los que buscan la verdad. Ahora les cuento cómo empezó todo. Esa noche no pude dormir. Miguel se acostó sin decir palabra. Lo conozco desde que tenía 23 años. Es un hombre callado, paciente, de esos que prefieren la paz antes que la confrontación. Pero yo vi cómo se quedó mirando el techo en la oscuridad, con las manos entrelazadas sobre el pecho, como si estuviera orando. O tal vez solo tratando de entender qué había hecho mal. No había hecho nada mal. Eso era lo que me dolía, lo que me quemaba por dentro como un carbón encendido. Miguel llevaba 12 años sirviendo como diácono en la iglesia Manantial de Vida. 12 años llegando temprano los domingos para abrir el templo. 12 años organizando las despensas para las familias necesitadas. 12 años contando las ofrendas con transparencia, anotando cada peso en el libro de finanzas. Nunca se había quedado con un centavo. Nunca había levantado la voz. Nunca había buscado reconocimiento y ahora lo habían avergonzado como si fuera un rebelde. Me levanté de la cama sin hacer ruido y fui a la sala. Me arrodillé junto al sofá, como hacía mi mamá cuando yo era niña, y oré. No una oración bonita. No una oración de esas que se dicen en público. Oré con dolor, con rabia, con lágrimas. Señor, ¿por qué? ¿Por qué permites que los soberbios abusen de tu nombre? No recibí una respuesta audible, pero en mi corazón sentí algo claro. Observa, mantén los ojos abiertos. Y eso hice. Los días siguientes fueron extraños. Miguel siguió yendo a la iglesia, pero ya no participaba como antes. Se sentaba conmigo en las bancas de en medio, cantaba los himnos, escuchaba la prédica y luego nos íbamos. No se ofrecía para ayudar, no levantaba la mano, no hacía preguntas. Y yo observaba. Observaba al pastor Elías Montalvo. Tenía 48 años, una sonrisa blanca y perfecta, trajes caros, siempre bien planchados. Llevaba el cabello engominado hacia atrás y usaba un reloj que brillaba bajo las luces del templo. Predicaba con pasión, eso nadie podía negarlo. Su voz era poderosa, sus sermones estaban llenos de citas bíblicas y la gente salía conmovida. Lloraban en el altar, levantaban las manos,
daban ofrendas generosas, pero algo no encajaba. Llevaba 3 años como pastor titular de nuestra congregación. Antes de él, habíamos tenido al pastor Gonzalo, un hombre sencillo que vivía en una casa modesta y manejaba una camioneta vieja. Cuando el pastor Gonzalo se jubiló, el concilio regional nos envió a Elías Montalvo. Nos dijeron que era un hombre con visión de crecimiento, alguien que llevaría a la iglesia al siguiente nivel. Y sí, la iglesia creció. De 120 miembros a casi 250 en 3 años. Se veía como un éxito, pero el costo era otro. Las ofrendas también crecieron. Cada domingo, el pastor Elías hacía un llamado especial. Ofrenda para el nuevo sistema de sonido. Ofrenda para las misiones en Centroamérica. Ofrenda para el fondo de construcción del salón de usos múltiples. Siempre había una causa. Siempre había una necesidad urgente. Y la gente daba. Daba con generosidad, con fe, creyendo que estaban sirviendo a Dios. Pero yo empecé a notar cosas. El sistema de sonido nuevo nunca llegó. Seguíamos usando los mismos amplificadores de siempre, los que hacían ruido cuando llovía. El salón de usos múltiples nunca se construyó. El terreno junto al templo seguía vacío, lleno de hierbas, y las misiones en Centroamérica, nadie sabía exactamente a dónde iban esos fondos. No había informes, no había fotos, no había testimonios de misioneros visitándonos para contar lo que Dios estaba haciendo. Pero el pastor Elías sí tenía cosas nuevas. Un auto nuevo, un Nissan Altima plateado, recién salido de la agencia, trajes nuevos cada mes, y su esposa, la hermana Rocío, siempre llevaba bolsas de tiendas caras, zapatos elegantes, uñas perfectamente arregladas. Yo no soy una mujer envidiosa. Nunca me ha importado lo que otros tengan. Pero cuando ves a un pastor viviendo como un empresario exitoso, mientras las viudas de la iglesia apenas tienen para comer, algo no está bien. Una tarde, 2 semanas después de la humillación de Miguel, me encontré con la hermana Leonor en el mercado. Ella tenía 72 años, era viuda y vivía de una pensión pequeñísima. Siempre llegaba al templo con la misma ropa, pero siempre daba su ofrenda. Siempre. Hermana Amparo, me dijo con una sonrisa cansada. Le di al pastor mi ofrenda especial del mes. Fueron 500 pesos. Es que él dijo que Dios le había revelado que algunos hermanos debíamos sembrar una semilla de fe extra. Tuve que sacarlos de lo del medicamento, pero bueno. Dios proveerá, ¿verdad? Se me estrujó el corazón. Sí, hermana, Dios proveerá, le dije, aunque por dentro sentía una rabia creciente. 500 pesos que ella necesitaba para su presión arterial. 500 pesos que probablemente terminarían pagando la gasolina del auto nuevo del pastor. Esa noche le conté a Miguel. ¿Sabes qué me dijo la hermana Leonor? Miguel suspiró. Estaba sentado en la mesa de la cocina tomando un café. Ya sé lo que vas a decir, Amparo. ¿Y no te molesta? Claro que me molesta. ¿Pero qué podemos hacer? Nadie nos va a creer. El pastor tiene al concilio de su lado. Tiene a los líderes de alabanza. Tiene a las familias nuevas que llegaron y que lo ven como un héroe de la fe. Pero Dios sabe la verdad. Sí, y Dios hará justicia. A su tiempo. Miguel tenía razón en algo. Humanamente, no teníamos poder. Pero yo no podía quedarme de brazos cruzados. Decidí hacer algo arriesgado. Empecé a llevar un registro. Cada vez que el pastor Elías pedía una ofrenda especial, yo lo anotaba en un cuaderno, la fecha, la causa, la cantidad aproximada que se recolectaba. Yo ayudaba a veces en la mesa de bienvenida, así que podía ver cuántas personas pasaban al frente. Podía estimar. En 2 meses registré 12 ofrendas especiales. 12. Y ni una sola de esas causas se había materializado. También empecé a escuchar con más atención. En las reuniones de damas, en los grupos de oración, en las conversaciones después del culto.
Y no era la única que tenía dudas. La hermana Julieta, que dirigía la intercesión, me dijo un día en voz baja: «Hermana Amparo, yo oré por el pastor Elías esta semana y el Espíritu Santo me inquietó. Sentí en mi corazón que algo no está bien, pero tengo miedo de decir algo. ¿Y si estoy siendo instrumento del enemigo para dividir la iglesia?» No eres instrumento del enemigo, hermana. El Espíritu Santo nos guía a toda verdad. Si algo te inquieta, es porque Dios te está mostrando que ores y estés alerta. Ella asintió, pero vi el miedo en sus ojos, el miedo a ser señalada, el miedo a ser tratada como Miguel. Pasaron 3 meses, 3 meses de observar, de anotar, de orar. Y entonces, una noche algo cambió. Era jueves. Yo estaba en casa preparando la cena cuando escuché que alguien tocaba la puerta. Abrí y no había nadie. Solo un sobre manila en el suelo, sin nombre, sin remitente. Lo recogí con el corazón acelerado. Cerré la puerta. Me senté en la sala. Abrí el sobre. Adentro había fotografías. Fotos del pastor Elías. Fotos que me dejaron sin aire. Las primeras 3 fotos eran del pastor Elías entrando a un bar, un lugar llamado El Refugio, en la zona norte de la ciudad. Las fotos tenían fecha y hora en la esquina inferior, diferentes días, diferentes semanas, siempre de noche. Las siguientes fotos eran peores. El pastor Elías sentado en una mesa con una mujer joven, una mujer que no era su esposa. Ella tenía el cabello largo y oscuro, vestía ropa ajustada y en una de las fotos estaba riendo mientras él le sostenía la mano por encima de la mesa. Había más. Fotos de ellos saliendo juntos del bar. Fotos de ellos subiendo al auto plateado del pastor. Fotos borrosas pero claras en su intención. Y al final del sobre había un recibo. Un recibo de un hotel. Hotel Estrella del Norte. Habitación 304. A nombre de Elías Montalvo. Sentí que las manos me temblaban. No era solo el mal manejo del dinero. No era solo la soberbia. Era adulterio. Era pecado deliberado, oculto, mientras él se paraba cada domingo a predicar santidad. Miguel llegó media hora después. Le mostré el sobre sin decir palabra. Vi cómo su rostro cambiaba, de la sorpresa a la tristeza, de la tristeza a la indignación. «¿Quién te dio esto?», me preguntó con la voz ronca. «No lo sé. Alguien lo dejó en la puerta». «¿Y qué quieres hacer?». Esa era la pregunta. ¿Qué hacer con una verdad tan explosiva? «Tenemos que mostrárselo al concilio de ancianos», dije. Miguel negó con la cabeza. «Amparo, el concilio está lleno de hombres que le deben favores al pastor. Él los puso en esos puestos, les dio autoridad. No van a creerlo. Van a decir que las fotos son falsas, que alguien las manipuló, que es un ataque del enemigo. Pero tenemos que intentarlo. Podemos perder todo. Nos pueden expulsar de la iglesia. Nos pueden acusar de difamación, de calumnia. ¿Estás dispuesta a arriesgar eso?». Lo miré a los ojos. «Miguel, si no hacemos nada somos cómplices. La hermana Leonor sigue dando su dinero del medicamento. Las familias siguen confiando en un hombre que los está engañando. ¿Vamos a quedarnos callados por miedo?». Él cerró los ojos, respiró hondo. «Está bien, pero hagámoslo con sabiduría. No podemos ir solos. Necesitamos un aliado en el concilio». Tenía razón. El concilio de ancianos estaba formado por 5 hombres. 2 de ellos eran nuevos, llegados con el pastor Elías. Uno era el hermano Esteban, dueño de una ferretería, hombre exitoso que siempre vestía bien y que veía al pastor como un modelo de prosperidad bendecida. Otro era el hermano Ramón, joven, entusiasta, que dirigía las finanzas bajo la supervisión directa del pastor. Los otros 3 eran ancianos de la vieja guardia. El hermano Héctor Ramírez era uno de ellos. Héctor tenía 63 años. Había sido diácono bajo el pastor Gonzalo. Era maestro de escuela jubilado, un hombre de pocas palabras pero de convicciones firmes.
Siempre llevaba su Biblia subrayada, con anotaciones en los márgenes. Lo respetaban en la iglesia porque nunca se dejaba llevar por emociones. Pensaba, oraba, actuaba con principios. Si alguien podía ayudarnos, era él. 2 días después, Miguel y yo fuimos a su casa. Vivía en una colonia tranquila, en una casa sencilla con un jardín lleno de plantas. Nos recibió con amabilidad, nos ofreció agua de Jamaica y nos sentamos en su sala. Hermano Héctor, empezó Miguel, venimos porque tenemos algo muy delicado que mostrarle, pero antes queremos que sepa que lo hacemos con temor de Dios, no con afán de chisme ni de división. Héctor asintió. Hablen con confianza. Miguel puso el sobre en la mesa. Héctor lo abrió. Fue sacando las fotos una por una, en silencio. Su rostro no cambió mucho, pero vi cómo apretaba la mandíbula. Vi cómo sus ojos se detenían en cada detalle. Cuando terminó, dejó las fotos en la mesa y se quitó los lentes. Se frotó los ojos. ¿Saben quién les dio esto? No, dije. Apareció en mi puerta, anónimo. ¿Y están seguros de que son reales? Hoy en día se pueden hacer muchas cosas con las computadoras. Pensé lo mismo, dijo Miguel. Pero mire las fechas, mire los detalles. El recibo del hotel. Podemos verificarlo. Héctor suspiró profundamente. Esto es grave. Muy grave. Si es verdad, el pastor Elías ha violado su pacto matrimonial, ha engañado a la congregación y ha profanado el púlpito. Lo sabemos, dije. Por eso vinimos a usted, porque sabemos que usted ama la verdad más que la comodidad. Héctor me miró con ojos cansados. Hermana Amparo, la verdad siempre tiene un costo. Si presentamos esto ante el concilio, habrá una explosión, habrá división, habrá dolor. Familias que aman al pastor Elías van a negarse a creer. Nos van a atacar, tal vez hasta nos expulsen. Lo sé, pero ¿qué dice la Biblia? Conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Él sonrió con tristeza. Sí, eso dice. Está bien, voy a apoyarlos. Pero necesitamos más que fotos, necesitamos testigos, necesitamos verificar ese recibo, necesitamos construir un caso sólido, porque si fallamos, el pastor Elías va a salir más fuerte que antes, y nosotros vamos a quedar destruidos. Pasamos las siguientes 2 semanas investigando. Héctor fue al Hotel Estrella del Norte. Habló con el gerente, alguien que había sido miembro de otra congregación evangélica y que simpatizó con nuestra causa. El gerente confirmó que Elías Montalvo había rentado la habitación 304 en 3 ocasiones diferentes en los últimos 6 meses. Nos dio copias discretas de los registros. Miguel y yo fuimos al bar El Refugio. No entramos, solo observamos desde el auto, y una noche lo vimos. El pastor Elías llegó en su Nissan plateado, estacionó en la parte trasera y entró por una puerta lateral. Salió 2 horas después. No estaba solo. La misma mujer de las fotos salió con él. Tomé fotos con mi celular. No eran de gran calidad, pero eran algo. Mientras tanto, en la iglesia las cosas empeoraron. No sé cómo, pero el pastor Elías se enteró de que algo se estaba moviendo. Tal vez alguien del concilio le dijo que Héctor había hecho preguntas. Tal vez fue solo su instinto. Un domingo, en plena prédica, dijo algo que me heló la sangre. Hermanos, el enemigo está levantando espíritus de rebelión en esta congregación. Hay personas que andan murmurando, que andan cuestionando la autoridad que Dios ha puesto. Pero yo les digo, cuidado, porque tocar al ungido de Dios trae maldición. Lo dijo mirando hacia donde estábamos Miguel y yo. Después del servicio, varias personas nos evitaron. La hermana Mónica, que siempre nos saludaba con cariño, pasó de largo. El hermano Esteban nos miró con desconfianza. Estábamos siendo marcados. Una noche, mientras regresábamos a casa, Miguel me dijo: Amparo, todavía estamos a tiempo de echarnos para atrás. Podemos dejar esto. Podemos simplemente irnos de la iglesia, buscar otra congregación y vivir en paz. Lo miré. ¿Eso es lo que quieres?
Él negó con la cabeza. No, pero tengo miedo. Miedo de lo que nos pueda pasar. Miedo de que todo salga mal. Yo también tengo miedo, pero tengo más miedo de estar delante de Dios un día y que me pregunte, ¿por qué te quedaste callada cuando viste la injusticia? Miguel tomó mi mano. Está bien, sigamos adelante. Héctor convocó una reunión extraordinaria del concilio de ancianos. No le dijo al pastor Elías de qué se trataba. Solo le informó que había un asunto urgente que tratar. La reunión sería el viernes por la noche, en el salón de juntas de la iglesia. 3 días antes de la reunión, recibí una llamada. Era un número desconocido. «Hermana Amparo». Era una voz de mujer, nerviosa, temblorosa. «Sí, ¿quién habla?» No puedo decirle mi nombre, pero fui yo quien le dejó el sobre. Se me cortó la respiración. ¿Por qué? ¿Por qué hizo eso? Porque trabajo en la oficina de la iglesia, porque he visto cosas que nadie más ve, y porque ya no puedo seguir siendo parte de esta mentira. El pastor Elías está destruyendo vidas y alguien tiene que detenerlo. ¿Quién es usted? No importa, solo quería que supiera que no está sola, y que si necesita más evidencia, hay registros financieros, hay transferencias a cuentas personales, hay mucho más de lo que esas fotos muestran. ¿Puede ayudarnos? Hubo un silencio largo. Ya hice lo que podía. El resto depende de ustedes. Que Dios los bendiga. Colgó. Nunca supe quién era, pero sus palabras me dieron fuerzas. Gracias por seguir esta historia hasta aquí. Sé que es fuerte, pero es real. Quiero preguntarles algo. ¿Alguna vez han tenido que elegir entre la comodidad del silencio y el riesgo de decir la verdad? Cuéntenme en los comentarios, y si este testimonio les está tocando el corazón, regálenme un like y suscríbanse, porque historias como esta necesitan ser contadas para que más personas abran los ojos. Ahora les cuento qué pasó en esa reunión del concilio. El viernes llegó como una tormenta silenciosa. Miguel y yo ayunamos todo el día. Oramos juntos en la mañana, al mediodía y antes de salir de casa. No pedimos venganza, pedimos justicia, pedimos que la verdad prevaleciera, pedimos protección. La reunión estaba programada para las 7 de la noche. Llegamos 15 minutos antes. El salón de juntas era pequeño, con una mesa larga de madera y sillas alrededor. Había una ventana que daba al estacionamiento y desde ahí podía ver cómo iban llegando los demás. El hermano Héctor fue el primero. Nos saludó con un abrazo fuerte. ¿Están listos?, nos preguntó. Listos, dijo Miguel, aunque yo sentía que le temblaba la voz. Llegaron los otros ancianos, el hermano Esteban, con su traje elegante y su cara de pocos amigos, el hermano Ramón, joven y nervioso, y los otros 2 ancianos de la vieja guardia, el hermano Tomás y el hermano Bernardo. Hombres callados pero rectos. Y finalmente llegó el pastor Elías Montalvo. Entró con una sonrisa confiada, el cabello bien peinado, su traje azul marino impecable. Nos miró a Miguel y a mí con sorpresa. Hermano Miguel, hermana Amparo, ¿qué hacen aquí? Esta es una reunión del concilio. Héctor habló con voz firme. Los invité yo, pastor. Lo que vamos a tratar esta noche les concierne directamente. La sonrisa del pastor se congeló. Muy bien, adelante. Todos nos sentamos. Héctor estaba a la cabecera de la mesa, el pastor Elías frente a él, Miguel y yo a un lado, los demás ancianos alrededor. Héctor comenzó con una oración pidiendo que el Espíritu Santo guiara la reunión, que la verdad saliera a la luz y que Dios nos diera sabiduría y valor. Cuando terminó, abrió los ojos y puso el sobre manila en el centro de la mesa. Pastor Elías, hace 2 semanas me llegó información muy grave sobre su conducta, información que he verificado personalmente. Antes de presentarla, quiero darle la oportunidad de hablar. ¿Hay algo en su vida personal que usted crea que esta mesa deba saber?
El pastor Elías frunció el ceño. No sé de qué habla, hermano Héctor. Mi vida está abierta delante de Dios y delante de ustedes. No tengo nada que ocultar. ¿Está seguro? Completamente. Héctor asintió. Luego, con calma, fue sacando las fotos del sobre, una por una. Las puso en fila sobre la mesa. Vi cómo el rostro del pastor Elías cambiaba, del desconcierto a la palidez, de la palidez al enojo. ¿Qué es esto?, dijo con voz tensa. Son fotografías suyas, pastor, entrando y saliendo de un bar llamado El Refugio, acompañado de una mujer que no es su esposa. Y esto, puso el recibo del hotel en la mesa, es un comprobante de que rentó una habitación de hotel en 3 ocasiones diferentes. El hermano Esteban se inclinó para ver las fotos. Su rostro mostraba incredulidad. El hermano Ramón tragó saliva. El pastor Elías golpeó la mesa con la mano. Esto es una trampa, es un montaje. El enemigo está usando a personas envidiosas para destruir mi ministerio. No es un montaje, pastor, dijo Héctor con voz tranquila. Yo mismo fui al hotel. Hablé con el gerente. Confirmó su registro. Y tengo copias de los documentos. Entonces él está mintiendo. Lo sobornaron. ¿Y las fotos?, preguntó el hermano Tomás, un hombre de voz grave. ¿También están mintiendo las fotos? Se pueden falsificar. Hoy en día cualquiera con una computadora puede hacer eso. Miguel habló por primera vez. Pastor, lo vimos. Mi esposa y yo fuimos al bar. Lo vimos llegar. Lo vimos salir con esa mujer. Tenemos fotos tomadas por nosotros mismos. Le pasé mi celular a Héctor. Él lo conectó a un pequeño proyector que había traído y las fotos aparecieron en la pared. Ahí estaba el pastor Elías saliendo del bar con la mujer a su lado. El silencio en la sala era aplastante. El hermano Esteban se recostó en su silla con la cara descompuesta. El hermano Ramón tenía los ojos llenos de lágrimas. El pastor Elías se puso de pie. Esto es un ataque espiritual. Ustedes no tienen autoridad para juzgarme. Yo soy el pastor de esta iglesia. Yo respondo ante Dios, no ante ustedes. Héctor también se puso de pie. Pastor Elías, usted responde ante Dios, sí, pero también responde ante esta congregación. La Biblia es clara. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente. Primera de Timoteo capítulo 3. Usted ha violado ese estándar. Usted no es quien para decirme eso. No soy yo quien se lo dice, es la palabra de Dios. El pastor Elías respiraba con agitación. Sus ojos iban de un anciano a otro, buscando apoyo, pero nadie hablaba a su favor. Hermano Esteban, dijo con voz desesperada, usted sabe que yo he traído crecimiento a esta iglesia. Usted ha visto las bendiciones. ¿Va a creerles a ellos? El hermano Esteban cerró los ojos. Pastor, yo quiero creer que hay una explicación, pero las pruebas son muy claras. No hay pruebas, solo calumnias. Fue entonces cuando hablé yo. Mi voz salió más firme de lo que esperaba. Pastor Elías, ¿qué hay de las ofrendas especiales? ¿Qué hay del sistema de sonido que nunca se compró? ¿Qué hay del salón de usos múltiples que nunca se construyó? ¿Qué hay de las misiones que nunca recibieron un peso? Él me miró con odio puro. Usted no sabe de qué habla. Sí sé. Llevo meses llevando un registro y la persona que me envió estas fotos también me dijo que hay transferencias de fondos de la iglesia a cuentas personales. ¿Es eso verdad? El hermano Ramón levantó la mano tímidamente. Yo llevo las finanzas bajo la supervisión del pastor. Y es verdad que ha habido algunas transferencias. Pero el pastor me dijo que eran para gastos administrativos, para pagar servicios. ¿Qué servicios?, preguntó Héctor. Ramón bajó la mirada. No lo sé exactamente. Héctor lo miró con tristeza. Hermano Ramón,
¿Puede traer los registros completos de los últimos 6 meses? Sí, están en la oficina. Tráigalos ahora, por favor. Ramón salió. El pastor Elías se dejó caer en su silla. Esto es una cacería de brujas, murmuró. Nadie respondió. 10 minutos después, Ramón volvió con una carpeta. Se la dio a Héctor. Héctor la abrió y comenzó a revisar. Sus ojos se movían rápidamente por las páginas. De vez en cuando fruncía el ceño. De vez en cuando negaba con la cabeza. Finalmente, levantó la vista. Pastor Elías, aquí hay transferencias por un total de 180,000 pesos en 6 meses. Todas a una cuenta registrada a su nombre. ¿Puede explicar esto? El pastor Elías no respondió. ¿Pastor? Eran gastos necesarios. ¿Cómo cuáles? Gasolina, comidas con líderes de otras iglesias, materiales. 180,000 pesos en gasolina y comidas, dijo Héctor con incredulidad. Pastor, el salario que le paga la iglesia es de 12,000 pesos al mes. ¿Por qué necesitaba 180,000 pesos adicionales? Silencio. ¿Y por qué ese dinero salía de las ofrendas especiales que se recolectaron para otras causas? El pastor Elías cerró los ojos. Cuando los abrió, ya no había enojo, solo cansancio. Está bien, dijo en voz baja. Está bien, cometí errores, tomé dinero que no debía, pero lo iba a reponer. Tenía planeado. ¿Y la mujer?, preguntó el hermano Bernardo. ¿Eso también es un error? El pastor Elías no respondió. Héctor cerró la carpeta. Pastor Elías Montalvo, según lo establecido en los estatutos de esta iglesia y en la palabra de Dios, este concilio tiene la autoridad de removerlo de su posición si se comprueba inmoralidad o mal manejo de fondos. Esta noche, ambas cosas han sido comprobadas. Vamos a votar. Los que estén a favor de remover al pastor Elías de su cargo, que levanten la mano. Uno a uno, las manos se levantaron. Héctor, Tomás, Bernardo y luego, con lágrimas en los ojos, Esteban y Ramón. 5 de 5, unánime. El pastor Elías se puso de pie lentamente. Esto no ha terminado, dijo con voz ronca. Voy a apelar ante el concilio regional. Puede hacer lo que considere necesario, dijo Héctor. Pero a partir de este momento, usted ya no es el pastor de esta congregación. Le pedimos que entregue las llaves del templo y de la oficina y que desaloje la casa pastoral en un plazo de 30 días. El pastor Elías nos miró a Miguel y a mí con ojos llenos de resentimiento. Ustedes van a pagar por esto, dijo, y salió dando un portazo. Nos quedamos en silencio. Luego el hermano Esteban se cubrió el rostro con las manos y comenzó a llorar. No puedo creerlo. No puedo creer que lo admiré tanto, que le creí todo. Héctor puso una mano en su hombro. Todos le creímos, hermano, pero Dios es fiel. Él no permite que la mentira permanezca oculta para siempre. El domingo siguiente fue el más difícil. Héctor subió al púlpito y con voz clara pero triste, le explicó a la congregación lo que había pasado. No dio todos los detalles, no mostró las fotos, pero dijo lo suficiente. Hermanos y hermanas, con profundo dolor, les informo que el pastor Elías Montalvo ha sido removido de su cargo por conducta inmoral y mal manejo de los fondos de la iglesia. El concilio de ancianos ha tomado esta decisión después de verificar evidencia contundente. Sabemos que esto es un golpe fuerte. Sabemos que muchos de ustedes lo amaban y lo respetaban. Nosotros también. Pero la santidad de Dios y la salud de esta congregación son más importantes que cualquier persona. Hubo llantos, hubo gritos de incredulidad, hubo personas que se levantaron y se fueron. Pero también hubo personas que se acercaron a nosotros después del servicio, con lágrimas en los ojos, para decirnos: gracias. Gracias por tener el valor de hacer lo correcto. La hermana Leonor me abrazó y me susurró al oído. Yo sabía que algo no estaba bien, pero tenía miedo de decirlo. Gracias por ser valiente.
Las semanas siguientes fueron de reconstrucción. El concilio regional envió un pastor interino, un hombre humilde llamado Rubén, que nos ayudó a sanar. Hicimos reuniones de oración, hicimos estudios bíblicos sobre liderazgo y rendición de cuentas. Hicimos una auditoría completa de las finanzas. Se descubrió que el monto total desviado era de casi 300,000 pesos. El concilio regional le pidió al pastor Elías que devolviera el dinero. Él se negó. Amenazó con demandar a la iglesia. Pero al final, cuando se dio cuenta de que teníamos todas las pruebas, negoció un acuerdo. Devolvería el dinero en pagos mensuales y, a cambio, no presentaríamos cargos penales. Su esposa, la hermana Rocío, vino a la iglesia una tarde. Pidió hablar conmigo. Nos sentamos en una banca vacía. Ella lloraba sin parar. Hermana Amparo, yo no sabía. Le juro que no sabía. Él me decía que el dinero era parte de su salario, que eran bendiciones de Dios. Yo nunca pregunté, nunca sospeché. Le tomé las manos. Hermana Rocío, no la culpo, pero ahora usted sabe la verdad. ¿Qué va a hacer? No lo sé. Tengo 2 hijos, tengo miedo, pero no puedo seguir viviendo en la mentira. Entonces búsquese a Dios. Él le va a mostrar el camino. Meses después, me enteré de que ella se había separado de Elías y había vuelto a congregarse en otra iglesia, con sus hijos. En cuanto al pastor Elías, intentó abrir su propia iglesia en otra ciudad, pero la noticia de su destitución corrió. El concilio regional emitió un comunicado oficial. Nadie lo respaldó. La última vez que supe de él, estaba trabajando en una oficina como empleado administrativo. Su ministerio había terminado y nuestra iglesia lentamente comenzó a sanar. Pasaron 6 meses antes de que llamaran a un nuevo pastor. Un hombre llamado David, de 42 años, casado, padre de 3 hijos, con un corazón sencillo y un compromiso genuino con la transparencia. Desde el primer día abrió los libros de finanzas, estableció un comité de supervisión, predicaba con humildad y la iglesia volvió a crecer, pero esta vez con bases sólidas. Miguel volvió a servir como diácono. Yo me uní al equipo de damas y juntos aprendimos algo que nunca olvidaremos, que el silencio cómplice es tan peligroso como el pecado mismo, que la verdad siempre tiene un costo, pero ese costo vale la pena, y que Dios honra a los que lo honran. Una noche, 1 año después de todo aquello, estaba sentada en el sofá de mi sala leyendo la Biblia. Miguel estaba a mi lado, viendo las noticias. De pronto, recordé esa noche en que recibí el sobre. Recordé el miedo. Recordé las dudas. Recordé las lágrimas. Y también recordé la voz suave del Espíritu Santo que me dijo: observa, mantén los ojos abiertos. Le sonreí a Miguel. ¿Sabes? A veces Dios nos pone en lugares incómodos no para que seamos felices, sino para que seamos fieles. Él me tomó la mano. Y tú fuiste fiel, Amparo. Nosotros fuimos fieles. Afuera la noche era tranquila. Adentro mi corazón estaba en paz, porque había aprendido que la justicia de Dios no siempre es rápida, pero siempre es segura. Hermanos, esta historia me enseñó algo que quiero compartir con ustedes. Dios no nos llama a ser populares, nos llama a ser obedientes. La Biblia dice en Efesios 5:11, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. A veces, hacer lo correcto nos va a costar amistades, nos va a costar comodidad, nos va a costar nuestra reputación. Pero al final, lo único que importa es estar bien delante de Dios. Quiero orar por ustedes. Si en su congregación están viendo cosas que no están bien, si están sintiendo en su corazón que algo anda mal, no ignoren esa voz del Espíritu Santo. Oren, busquen consejo, actúen con sabiduría, pero no se queden callados. Ahora quiero preguntarles, ¿alguna vez han tenido que enfrentar a alguien en autoridad por causa de la verdad? ¿Qué fue lo que Dios les enseñó en ese proceso? Cuéntenme en los comentarios.
Me encantaría leer sus testimonios. Y si esta historia les tocó el corazón, si sienten que alguien más necesita escucharla, regálenme un like, suscríbanse al canal y compartan este video, porque la verdad necesita ser contada. Y juntos podemos ayudar a que más personas abran los ojos. Que Dios los bendiga grandemente. Nos vemos en el próximo testimonio.